Presidente del Parlamento Europeo desde julio de 2019, David Sassoli tiene una importante experiencia como periodista de televisión. El socialdemócrata, que es un rostro familiar para el público italiano, decidió dedicarse a la política europea en 2009. Durante su mandato como eurodiputado, centró su actividad en temas relevantes como la migración. Nos reunimos con él en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en un momento crucial para Europa. Señor Presidente, gracias por acompañarnos. Nos encontramos en un momento crítico en el que la Comisión Europea ha retrasado el inicio de su mandato debido al rechazo por parte del Parlamento Europeo de 3 de los comisarios propuestos. Estamos asistiendo a un inusual enfrentamiento entre estas dos instituciones. Bueno, digamos que el Parlamento se ha tomado en serio su papel. Muchos candidatos han sido examinados y aprobados. 3 candidatos han sido rechazados y han sido sustituidos. Hasta la fecha hemos retrasado el proceso un mes. No es tanto. Pero tenemos que iniciar la legislatura y permitir que la Comisión Europea trabaje. Puedo decir, con un ligero optimismo, que podrán iniciar su mandato el 1 de diciembre. Pero esta situación ha provocado un estancamiento. Las actividades de la institución siguen a la espera y todo es percibido por los ciudadanos europeos como confuso debido tal vez al juego de poder. ¿Por qué? El Parlamento hace su trabajo. Esto no es un juego de poder, es un acto de transparencia y democracia. Todo fue muy transparente. El análisis de los posibles conflictos de intereses y las comparecencias se llevaron a cabo públicamente. Cuando las instituciones se toman en serio sus responsabilidades, representan los intereses de los ciudadanos. La distancia entre las instituciones europeas y los ciudadanos es uno de los principales temas utilizados por los euroscépticos. Vemos que la extrema derecha y los populistas están aumentando en muchos países. Últimamente, en las elecciones españolas, el Partido Nacionalista Vox ha duplicado sus escaños. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué estas fuerzas están avanzando? Han subido, pero no han conseguido hacerse cargo de las instituciones europeas. Durante la campaña electoral para las elecciones europeas, dijeron que destruirían Europa. Dijeron que era mejor que cada país viviera por su cuenta. Al contrario, los ciudadanos no han dicho eso. Sí, estas fuerzas obtuvieron un mayor consenso en algunos países, pero en general la idea de que Europa sigue siendo el hogar de todos es muy sólida. Sin embargo, el Parlamento Europeo ha decidido poner en cuarentena a los diputados de extrema derecha. ¿Cree usted que aislar a una parte del Parlamento que ha sido elegida por los ciudadanos es una medida razonable? No es un caso de abuso. Es simplemente democracia. Así funciona el Parlamento. Hay mayorías y minorías. Los partidos proeuropeos han decidido que los nacionalistas deben mantenerse al margen. Porque los nacionalismos son un virus para una Europa que debe permanecer fuerte y unida. Hablando de nacionalismo, Dresden ha declarado la emergencia nazi, mientras que en Italia una senadora que sobrevivió al Holocausto ahora necesita guardaespaldas debido a las amenazas que ha recibido. ¿Es una señal de que los valores europeos atraviesan una crisis? No, estamos respondiendo a todo esto con esos valores. Si no tuviéramos unos valores europeos, probablemente los que amenazan a la senadora tendrían poder. Tal vez se sentirían más fuertes. Están aislados porque nuestros valores nos hacen más fuertes. El Brexit es una expresión de esa confusión, pero también del sentimiento euroescéptico. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado recientemente a Euronews que los británicos siempre han sido europeos a tiempo parcial. ¿Cómo les definiría? Esto es cierto. Para nosotros, por supuesto, es doloroso. Pensamos que nunca llegaríamos a este punto, pero tenemos que respetar la decisión de los ciudadanos británicos.
Por supuesto, es mejor tener un Brexit de forma ordenada que uno de forma desordenada. También le dijimos lo mismo a Boris Johnson. Una salida ordenada es lo mejor para todos. Sin embargo, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha dicho que la actitud de la Unión Europea ha contribuido a aumentar el escepticismo y al impulso del Brexit. Con el referéndum del Brexit esperaban dividir a Europa, pero al final no lo lograron. Al igual que los nacionalistas del continente, que también son partidarios del Brexit, pensaron que iban a derribar la Unión Europea. En cambio, a pesar de que en la UE lo discutimos todo, respecto al Brexit siempre ha habido unanimidad. Porque estamos hablando de la protección de un espacio que debe ser acogedor para todos, que permita a cada uno defender sus propios valores y libertades. Así que la Unión Europea no ha cometido ningún error. No veo ningún error. Avanzamos con determinación para proteger a los ciudadanos de la Unión Europea. También nos preocupamos por los ciudadanos británicos que decidieron dejarnos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho recientemente que otros países como Italia estarían mucho mejor sin la Unión Europea. ¿Cree que estas declaraciones son una intromisión? Pensé que la administración estadounidense estaba cambiando su actitud con Europa. Estaba equivocado. Quizás con el inicio de su campaña electoral, Estados Unidos está mostrando una postura más dura. Creo que los ciudadanos europeos han elegido y están convencidos de que están mejor en la Unión, donde podemos defendernos mejor que en solitario. No hay un solo problema que los países europeos puedan resolver por sí solos, desde la agricultura hasta la industria, pasando por la seguridad y la energía. ¿Qué problemas pueden resolver los países europeos sin la Unión Europea? La inmigración es solo uno de ellos. Migración, política exterior, política de defensa. Podemos enumerar todos los asuntos que tenemos. Pero hemos visto que algunos Estados miembros se han negado a aceptar, por ejemplo, a los solicitantes de asilo. Otros han adoptado medidas unilaterales. ¿Cómo ve el endurecimiento de la política migratoria introducido por el gobierno francés? Creo que tenemos que ser capaces de llegar a un consenso. Desafortunadamente, la política no es solo cuestión de pensar en soluciones. También es la capacidad de encontrar un consenso para obtener resultados. Por supuesto, en materia de inmigración todavía tenemos que hacer progresos. Creo que este debería ser un problema europeo y no un problema de los Estados miembros individualmente. La presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la que se ha reunido en varias ocasiones, ha prometido un nuevo mecanismo migratorio. Dadas las divisiones internas, dadas las probadas violaciones de los derechos humanos en Libia, ¿es una opción viable que se establezcan zonas controladas por la Unión Europea en Libia? ¿Cómo se puede hacer en un país devastado por la guerra? La reforma del acuerdo entre Italia y Libia debe hacerse bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Esos campamentos de refugiados en Libia deben ser administrados por las Naciones Unidas. Creo que esto sería un gran paso hacia adelante. En lo que respecta a Europa, hemos visto que algunos países, gracias a la confianza inspirada por el nuevo gobierno italiano, han empezado a dialogar en Malta. Otros países se han unido y yo creo que este es un buen espíritu de construir algo que no debe ser solo de carácter voluntario. Necesitamos una política europea de inmigración. ¿Pero cree que hay una verdadera voluntad política?
Creo que es de interés para todos. Por supuesto, debemos poner a todo el mundo en condiciones de conseguirlo. Hay espacio para la solidaridad, no solo en lo que se refiere a la migración. Por ejemplo, en el tema de la defensa. En Finlandia hay 1.200 kilómetros de frontera. Un país como Finlandia, que tiene menos de 6 millones de habitantes, tiene un ejército de 150.000 personas para proteger una gran frontera, que también trabaja por la seguridad de todos. Hablando de defensa, Turquía ha lanzado una ofensiva contra el norte de Siria. El presidente francés, Macron, ha dicho que esta situación ha supuesto la muerte cerebral de la OTAN. ¿Está en lo cierto? Desde 1953 se ha debatido sobre una política europea común de defensa, pero hasta ahora se han dado muy pocos pasos al respecto. Me gustaría que los gobiernos se comprometieran más a subsanar esta carencia y a garantizar la existencia de una política de defensa común con poder de disuasión que lleve a cabo misiones de mantenimiento de la paz amparadas por la Unión Europea. Pero en este momento es arriesgado subestimar lo que tenemos actualmente con la esperanza de que haya algo que no tenemos. Creo que en este momento la Alianza Atlántica y la OTAN son necesarias. Tras la condena de la Unión Europea de esta ofensiva, el presidente turco, Erdogan, amenazó a Europa con la apertura de sus fronteras y con inundarla de inmigrantes. ¿Es Europa rehén de Erdogan? No, por supuesto que Turquía es una puerta de entrada a Europa para Oriente Medio. Hay tantas cosas que están sucediendo en tantos países. Por ejemplo, en Líbano, en donde hay 1,5 millones de refugiados al margen de una población de 3 millones de habitantes. En cuanto a la financiación de los campos de refugiados en la frontera con Siria, creo que Europa ha desempeñado su papel. Este dinero no se le da a Erdogan, como la campaña nacionalista quiere hacernos creer. Se da dinero a las organizaciones que gestionan esos campamentos. Pero ese dinero se está acabando y Erdogan dice: no voy a gastar dinero en eso. Si Europa paga, esos campos seguirán protegiendo a las personas. Creo que Europa debe cumplir con su deber con estas personas que han escapado de la guerra y quieren volver a sus hogares. ¿Qué puede hacer realmente la Unión Europea para presionar a Turquía? Podemos hacerlo de muchas maneras, centrándonos en sanciones económicas, que creo que son igualmente importantes para Erdogan. En cuanto a Turquía, sin embargo, parece que no todos los Estados miembros siguen la misma línea. La semana pasada, el primer ministro húngaro, Orbán, recibió al presidente turco con una gran ceremonia. ¿Es Hungría un elemento desestabilizador de la cohesión europea? Hungría es un país supervisado. La Unión Europea tiene muchos defectos, pero le importa su modelo democrático y el Estado de Derecho. También es capaz de supervisar lo que sucede en la vida interna de los países. Lo hemos visto en Hungría, en Polonia, y hemos visto que a menudo ha manifestado su voz ante otras formas de disidencia. Creo que esto es muy importante y que es la misión de la Unión Europea. Hablando de países postsoviéticos, estamos en medio de la celebración del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Sabemos que ha estado esos días allí. Hay una foto suya golpeando la pared con un martillo. Éramos muy jóvenes y había una gran fiesta. La Europa contemporánea nació con el derrumbe del muro.
Estamos mejor ahora que antes, no peor, como los nacionalistas quieren que creamos. Hemos reconciliado este espacio geográfico con nuestros valores políticos, con la democracia y la libertad. Siempre debemos prestar atención a estos procesos. Pero no creo que nadie pueda decir que antes estaba mejor, ni mucho menos los jóvenes que celebraban ese momento. Esa fue una barrera vergonzosa que dividía una ciudad y que era símbolo de la división de Europa. Desde esa caída Europa ha experimentado un proceso rápido de expansión, pero ahora hay una brecha entre el este y el oeste, entre el norte y el sur. Ante esto, ¿cómo puede avanzar Europa? No debemos temer a la política. Europa es un terreno de juego, con sus normas e intereses. ¿Estas facturas no afectan entonces a Europa? Son naturales. ¿Crees que no se debaten en los Estados Unidos? Las discutimos en nuestros países y las discutiremos en la Unión Europea. La política es temperamento y ambición. Hay valores y también hay intereses. Es natural. Pero lo importante es que todo esto ocurra con transparencia. Esa es la fuerza del sistema democrático. Ha habido tensiones entre los Estados miembros en relación con las conversaciones de adhesión de Macedonia del Norte y Albania. Por el momento, la Unión Europea ha cerrado sus puertas. ¿Significa esto que la propia Unión Europea está estancada? La gran mayoría de los gobiernos, 25 para ser precisos, y todas las instituciones europeas, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo han dicho sí para iniciar el proceso de adhesión. Hubo 3 países que dijeron que no. Creo que se equivocaron. También se lo dije al presidente Macron cuando fui a visitarlo. Espero que esta cuestión pueda resolverse rápidamente. ¿Cómo podemos decir no a los que quieren estar con nosotros? ¿Es prudente tomar esa decisión? No creo. ¿Cree usted entonces que esta decisión se tomó para apoyar a una parte de la opinión pública que cree que primero es necesario reforzar la unión de los 27? Creo que las cuestiones internas siempre ejercen demasiada presión sobre las cuestiones europeas. Los políticos nacionales deben mantener a raya sus problemas nacionales. Tienen demasiada repercusión a escala europea. ¿Ha perdido credibilidad ante estos países? No, porque estaba en Skopje. Conocí a los jóvenes de las universidades. He hablado con todos los grupos parlamentarios. También pronuncié un discurso ante el Parlamento de Macedonia del Norte. Y me di cuenta de que comprendieron que los queremos. Las instituciones y los gobiernos quieren que se inicie su proceso de adhesión y esperan que esto ocurra en los próximos meses. Una última pregunta que tiene sentido, ya que hemos hablado de la cercanía de las instituciones europeas a los ciudadanos europeos. Antes de asumir la presidencia del Parlamento Europeo, usted había expresado el deseo de que durante las noches frías el Parlamento podría abrir sus puertas a las numerosas personas sin hogar que se encuentran en las calles. En Bruselas ya hace frío. Todavía hay muchas personas sin hogar y usted es ahora el presidente. ¿Es factible este plan? Sí. Queremos hacer 2 cosas. Ya estamos aprovechando toda la comida que sobra en el Parlamento. Ahora tenemos que encontrar la manera de hacer realidad algunas de las ideas del Parlamento. Por supuesto, también tenemos que garantizar la seguridad. Estamos buscando la manera de ser útiles a los pobres de Bruselas, que se verán en graves dificultades en los próximos meses. Presidente, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie.